Un minuto más y empezamos, chicos, a ver, para agrupar, son 20 alumnos, un poco, vamos a esperar unos cuantos que están entrando. Es citología, número 4, la continuación de la semana pasada. Vamos a poner el audio. Y como dijo la señorita Erika, la presentación es muy importante. Mucho compañero en la cual no está entrando por X razones, por favor comunicar, ¿ya? Para que no haya ningún problema. Hoy día vamos a hablar de los... Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los organelos no membranosos. Ya, chicos, muy buenas tardes, todos en general. A ver, señorita, eh, bueno, chicos, entonces vamos a empezar un ratito, a ver, todavía se escucha interferencias, a ver, por favor, conecte su audio. Listo. Hoy día vamos a hablar sobre los organelos membranosos, no membranosos, perdón, y los membranosos propiamente dicho, ¿ya? Vamos a empezar con los ribosomas. Bueno, cuando hablamos de ribosomas ya los vimos en la clase pasada, hace 2, 3 semanas, donde hablamos de las proteínas, los ácidos nucleicos y qué función cumplen los ribosomas, propiamente dicho, dentro de una célula, ¿no? En este caso, su función básica de un ribosoma es sintetizar proteínas, ¿ya? ¿Y para qué sintetiza? Y para que nuestra célula constantemente esté constantemente desarrollándose, formándose, haciendo su metabolismo y mantenerse constantemente de acuerdo a su función que realiza, ¿no? Y a la vez envía la información genética, ¿no? Que que se introduce dentro de los poros nucleares, hace una réplica de la información del ADN y lo saca a la parte exterior y da la información genética de acuerdo a la capacidad de las organelas que lo necesiten, ¿no? Están formados por dos subniveles, un subnivel mayor y un subnivel menor, como ves en el gráfico, están en marrón y en color crema. La síntesis de proteínas se asocia mucho con el ARN mensajero. Acuérdate que había 3 tipos de ARN, ¿no? Entonces, y en este caso el ARN mensajero está formando los polisomas. ¿Qué son polisomas? Polifica varios cuerpos. Entonces, un polisoma puede encontrarse en la matriz, por ejemplo, como dice el texto, ¿no? Una matriz citoplasmática, en la membrana reticuloplasmático tuboso, en el estroma, por ejemplo, de los cloroplastos. Profesor, ¿qué es un estroma? Un estroma te puede decir como un poro dentro de la parte de la pared celular, en la cual hace el intercambio gaseoso se puede decir, es el intercambio gaseoso que puede surgir la planta, ya que puede desprender vapor de agua, oxígeno, como también puede ingresar CO2, ¿no? Y eso le sirve mucho para el desarrollo metabólico de los vegetales. Y también la matriz de las mitocondrias, ¿no? Entonces, todos esos polisomas se adhieren, ¿no? Por la parte que se asocian grasas a los ribosomas, cumplen varias funciones en las ciertas organelas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo son los ribosomas? Son los que están entosados, ¿no? Que parecen unas pequeñas vesículas que están dentro o fuera, la parte externa del retículo inflammático rugoso. En el hiso no existe, en la mitocondria sí hay, etcétera, ¿no? Después vemos acá los centrosomas. El centrosoma forma el uso mitótico durante la división de células en animales. Claro, eso está bien dicho porque en este caso los centrosomas, propiamente dicho, son los que participan en la parte de la división celular cuando existe el proceso de la separación o fecundación, en este caso, ¿no? En la parte de desarrollo embrionario, justamente los centrosomas son los que forman los usos mitóticos para la cual la célula se va dividiendo de a poco para formar un ser, ¿no? Está formado por dos cilindros huecos, ¿no? Como ves en el gráfico en amarillo, dos cilindros huecos. O sea, como el par significa que el par forma los centriolos, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? O el centrosoma, ¿no? Propiamente en general, ¿no? Eh, Dos cilindros huecos rodeados por una masa proteica llamada centrosfera, en la cual están formados por unos tripletes, no hay 9 tripletes, y cada tubo que está formado, el centrosoma, está conformada por una proteína, ¿no? Esa proteína se le llama tubulina, ¿no?
De acuerdo a sus características, se le pone ese nombre, ¿no? ¿Qué proteína contiene? Tubulina, ¿no? En este caso, por referente a los tribosomas, ¿no? El conjunto de dos centriolos forma un centrosoma, ¿no es cierto? Y está conformada por 9 tripletes de tubos, en la cual se tiene una proteína llamada tubulina, ¿no? Es un organulo exclusivo solamente en células animales, no lo vas a encontrar en plantas, por ejemplo, ¿no? En plantas no existe. Eh, entonces, un centriolo son dos pequeños uno al otro, ¿no? Participa en la división celular, forma los cilios, flagelos, o sea, la parte de la locomoción, y, y también el organizador del citoesqueleto. Claro, gracias a ellos puedes tú caracterizar a una célula, ya sea redonda, cúbica, cuadrada, ellos dan la forma, es como si fuera el esqueleto, en este caso del cuerpo humano, ¿no? Es lo que le dan la figura a la célula, ¿no? Por eso hay tipo de células, pues células cúbicas, aplanadas, redondas, cuadradas, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, una pregunta? Todo está claro, creo, ¿no? Cualquier pregunta me la mandan por mensaje. Sí, profesor, todo Muy, está claro. muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, vamos a hacer acá. Los cilios y flagelos. Hemos dicho que los cilios y el resto del flagelo participan en la locomoción celular, ¿ya? El movimiento de la célula. Hemos dicho que también los centriolos forman parte de los cilios y flagelos, porque es una punto de la característica que tienen ellos, parte de su estructura interna, ¿no? En la continuación, ¿no? Un cilio o flagelo presentan dos partes, ¿no? Uno que se llama cinestosoma y el axonema, ¿no? En este caso, cuando hablamos de cinestosoma, cine, acuérdate, cine es movimiento, ¿no? El cine, a veces uno dice, vamos al cine, una película, cine en sí, su etimología significa movimiento, ¿no? ¿Movimiento de qué en este caso? Un movimiento de un cuerpo basal, en este caso un cuerpo basal o llamado también blefaroplasto, ¿no? Tiene una estructura similar a un centriolo, pues claro, porque es un componente que forma parte de un centriolo, su componente interno. Y en el caso del axonema, está formado por 9 pares de microtúbulos y 2 microtúbulos. Ahí como ves en el gráfico, en la forma circular, ese es un axonema. O sea, es como decir que la cola del flagelo lo cortas y vas a encontrar como si fueran pequeñas aberturas o agujeritos, como ves en la fotografía de abajo, en blanco y negro. Así lo es como si cortaras la cola y le encuentras que están divididos en nueve pares, formando alrededor de la cola, ¿no? Del caso de la célula, de que le da el movimiento, ¿no? La estructura de 9 más 2 que le dice acá en el texto del axonema es visible en esta micrografía de una sección de dos flagelos de una célula eucariota, ¿no? Que tiene que ser una célula eucariota animal, ¿no? Animal. No existen vegetales, no existen vegetales. ¿Por qué no vegetales? Porque vegetales mayormente no tienen flagelos, no se mueven y sus paredes son muy rígidas, muy duras, muy resistentes porque la planta cumple ciertas funciones y características muy diferentes que las células animales, ¿no? A ver, vamos al siguiente. Las organelas membranosas. Terminado con las organelas no membranosas, empezamos con este punto de las organelas membranosas, empezando con las vacuolas. En la clase pasada hemos hecho un pequeño resumen, ¿no? Que es una vacuola, ¿no? Una vacuola son organelas que almacenan agua. Esa es su función básica. Y que aparte de agua, ¿qué más tienen? Pigmentos, solutos, sal, nutrientes, etcétera, 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 etcétera. Se encuentran en las células solamente exclusivas en células vegetales. Pueden ser inmensas, pueden ser pequeñas o pueden ser medianas. En este caso, cuando son pequeñas, se le llama un proceso llamado isotónico, ¿no? Cuando está en la parte es muy amplia, se le llama hipotónico, ¿no? Hipotónico, ¿no? O también algunos libros le dicen hipertónico, ¿no? Como también puede ver otro libro que le llama, en este caso, cuando es la vacuola es muy pequeña, existe una plasmolizada, que dice que este, desprende agua, ¿no? Cuando es flácida es porque, aparte de botar agua, ingresa también agua, o sea, es equitativa. En el caso del hipotónico es cuando la vacuola capta mucha cantidad de agua como reserva, como cuál planta, por ejemplo, los cactus, por ejemplo. Los cactus
como es una planta que vive en lugares desérticos, áridos, secos, de poca agua, sus vacuolas son inmensas. Por eso cuando tú le haces un pequeño corte, por ejemplo, un cactus, desprende un líquido, ¿no? Un líquido medio lechoso, blanquecino, en la cual tú estás rompiendo las paredes internas vegetales de la propia planta y están desprendiendo los nutrientes, el agua, los sales minerales que la planta necesita para poder crecer, ¿no? Por eso ellos almacenan gran cantidad de agua. Entonces, ¿por qué? Porque la planta misma se tiene que adaptar a lugares extremos, ¿no? Temperaturas extremas, ¿no? Puede ser temperaturas de 37 grados, 38 grados, 40 grados incluso, ¿no? Puede aguantar la planta de acuerdo, ¿no? Al ambiente donde está ubicado, ¿no? También podemos hablar que solamente es una organela exclusiva, la vacuola de células vegetales, ya lo dije. Por ejemplo, en los protistas, en este caso, que son células en la cual bacterias que se encuentran en agua dulce, siempre van a estar en medio hipotónico, ¿no? Hipotónico, o sea, almacenan gran cantidad de agua. Las vacuolas sirven para eliminar exceso de agua en citoplasma. Estas vacuolas se le denominan mayormente las pulsátiles, ¿no? O las contráctiles, ¿no? En la cual cuando una vacuola está, se puede decir ya sea baja o menor o igual, ¿no? Equitativamente de acuerdo a la célula, desplaza incluso el núcleo, desplaza las organelas a un lado, ya que la vacuola necesita tener espacio y tener más presión. Profesor, ¿se revienta la vacuola? No, no se va a reventar. No, y si en caso se reventara, entonces ya hablamos de una destrucción. Entonces, cuando las células vegetales se hallan en medios hipotónicos, por ejemplo, no estallan, no producen lisis. Lisis ¿qué quiere decir destrucción, ¿no? Entonces, una destrucción vegetal, una célula se destruye, no procede en este caso, ¿no? Se puede vaciar o almacenar, pero no se puede destruir. ¿Por qué? Porque las paredes celulares vegetales son bien rígidas, son bien duras, excepto que alguien lo corte, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Alguien, por ejemplo, mete una cuchilla y comienza a rasgar. Ahí sí ya su vacuola se rompe, ¿no? Acá vamos a ver otro. Ujú. Los citosomas. Citosomas. Citos son organelas que contienen enzimas y se pueden clasificar. Entre ellas, la más importante que yo dije que iba a mencionar son los lisosomas. Los lisosomas son pequeñas vesículas que se originan en el aparato de Golgi, como hablamos la clase pasada. Estas vesículas, cuando se desprenden del aparato de Golgi, contienen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas, ¿ya? Que se encargan justamente en la digestión celular de la célula, ¿ya? ¿Cuáles son esas enzimas? Se llama la nucleasa, una enzima, por ejemplo, la fosfatasas, lisosimas, etcétera. Debido a la gran variedad enzimática que tiene esa vesícula, pues ese lisosoma, ¿no? Ese lisosoma, si en caso, vamos por eso, rompiera, produce un autólisis. ¿Qué es una autólisis? Es la autodestrucción de la célula. Entonces, esas enzimas son tan fuertes, tan potentes, que pueden destruir una célula en cuestión de segundos, minutos, entonces las puede desaparecer, ¿no? Porque son enzimas, se puede decir, volátiles, ¿no? Por eso existe la autólisis, ¿no? Destrucción propia, ¿no? De uno mismo, ¿no? Y por lo tanto, estas son llamadas vesículas suicidas, ¿no? Profesor, entonces quiere decir que los lisosomas se encargan de la digestión celular de las células animales, perdón. Sí, ya, muy bien, pero también participa también en la degradación de otras organelas, no solamente la parte digestiva, también la degradación de otras organelas, como por ejemplo mitocondrias viejos, proceso denominado también autofagia, ¿no? Que es formado por los autogamas, y su función es digestión celular. O como vemos la imagen ahí, ¿no? O sea, no solamente participa en digestión, también participa en desaparecer mitocondrias, organelas viejas. Tú sabes que toda célula también tiene el proceso del ciclo de la vida, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen, ¿no? Y también mueren, ¿no? Y también envejecen. Entonces ellas se encargan de limpiar, ¿no? El área de la célula, ¿no? Y también lo expulsa. Y cuando lo expulsa se llama exocitosis, ¿no? Que es en este caso exocitosis, quiere decir que es la expulsión de desechos, ¿no? O sea, esa vesícula, aparte de digerir y alimentar, también desecha fuera de la célula, ¿no? Por eso cuando existen
Por ejemplo, en enfermedades, como hablamos ahí, el aparato de Golgi que participa en la parte del, actúa cuando existe, cuando una célula se envenena o hay o toxinas, nuestro aparato de Golgi es muy resistente, en la cual puede apoyarnos para contrarrestar ese tipo de tóxico, ¿no? Pero si es extremo, entonces automáticamente la célula muere, ¿no? Y cuando muere, puede ser que una vesícula destruya en ese momento y esas mismas enzimas son las que degradan, ¿no? Y van destruyendo la célula eucariota y se puede cangrenar, ¿no? Por eso viene la palabra cangrenar. Entonces, cuando se va malogrando, ¿no? O sea, se va descomponiendo las células, en este caso, en un cuerpo determinado, en un área determinada, ya sea en el hígado, en el riñón, el músculo, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, la persona que sufre de diabetes también, cuando los capilares no funcionan directamente porque hay una obstrucción, no funciona, no encuentran, no degrada, ¿no? La grasa, los carbohidratos, y la sangre se vuelve dulce, entonces eso también se cangrena, y esa cangrenación las células van muriendo de esa manera también. Por eso la persona se le amputa, ¿no? Ya sea un dedo, un pie, un brazo, etcétera, porque justamente por la mala circulación, ¿no? Que existe, ¿no? Chicos, entonces ahí vamos a ver la siguiente, creo que ahí es, vamos a hablar de los peroxisomas. En los peroxisomas son organelas vesiculares también igual, pero tienen un contenido enzimático los cuales forman los llamados peróxidos. O sea, ¿qué degradan ellos? Degradan peróxidos. Un peróxido está conformado por agua y oxígeno. O sea, agua más oxígeno. Esos peróxidos nosotros lo podemos verlo en una enzima que participa, en este caso que está dentro de la célula, se llama la catalasa, ¿no? Que acelera de la degradación de los peróxidos de hidrógeno que ingresan a nuestro organismo. Hay alimentos, hay vegetales, en la cual contienen sustancias tóxicas que son propias de la planta que lo utilizan como forma de defensa. En alguna de ellas contienen unos peróxidos, que es un componente tóxico, en la cual nuestros peroxisomas se encargan de degradar, ¿no? Degradan mediante una enzima llamada catalasa. Ahora, este peróxido en la vida cotidiana también lo podemos ver. Por ejemplo, el agua oxigenada tiene una gran cantidad de peróxidos, pero a cierto volumen. Por ejemplo, el volumen de 20, de 10, de 30, hasta de 40 como máximo. Pero si tienes un volumen de 50, 70, 80, 90, 98 de agua oxigenada, por ejemplo, esa agua, ese líquido ya es corrosivo, que si tú te echaras en una herida, la herida se hace hueco automáticamente, porque ya su gran toxicidad, la parte ácida degrada la carne, ¿no? La carne, el músculo, el hueso incluso también. Entonces, estas células, conforme uno se alimenta, también consumimos toxinas. Entonces, nuestros peroxisomas actúan degradando todo lo que tiene que ver con toxinas y principalmente con el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y el otro componente que es llamado el glioxisoma. Glioxisoma. También es una organela vesicular, ¿no? Típica en células vegetales, siempre lo vas a encontrar en células vegetales, en las semillas aceitosas, ¿no? Y eso obviamente ocurre durante la germinación y por lo tanto estas enzimas, ¿qué hacen? Las grasas la convierten en glúcidos. ¿Qué quiere decir glúcidos? En carbohidratos. O sea, estas vesículas llamadas gliosisomas se encargan de que en el momento de absorber los nutrientes acumulan ciertos aceites, grasas, y esa grasa lo transforma en carbohidratos. Y ese carbohidrato es lo que nosotros nos consumimos como forma de energía, ¿no? Por eso ellos almacenan gran cantidad de almidón, por ejemplo, es en la papa, ya sea en la yuca, el camote, todo lo que es referente, ¿no? A la gran cantidad de almidón, ¿no? Entonces, ¿qué hace la glicosoma? Solamente convierte la grasa en carbohidratos, o si no, llamarlo lípidos a glúcidos, ¿no? ¿Alguna pregunta y una duda? ¿Todo está claro? Todo claro, profe. Ya, chicos, entonces mira, la clase termina ahí, pero no voy a dejar tarea. ¿Por qué? Porque todavía no termino en sí el capítulo entero. En este caso solamente lo que quiero yo que ustedes tengan la información, la teoría, la clase en su cuaderno, porque acuérdense que ahí va a venir sus preguntas para el examen.
Por favor, no menosprecien los gráficos, porque los gráficos no están por las puras. Esos los gráficos también nos sirven porque incluso han venido preguntas de acuerdo a los gráficos. A veces no solamente lo que está escrito, sino también lo que está dibujado, ¿no? O la está en imagen. Entonces es muy importante que ustedes tengan en su cuaderno todo el material completo y no haya ningún problema. La próxima semana ya vamos a empezar con citología número 5, que posiblemente terminemos, aunque no creo, porque creo que empezamos con el núcleo. Y entonces vamos a hablar todo referente al núcleo y ahí cuando terminemos posiblemente lleguemos a psicología 6 y ahí dejamos un trabajo, una tarea en la cual puede servir de forma general como apoyo, ¿no? Sobre células. Entonces chicos, entonces como dice la señorita Erika, todo está conforme. La asistencia, por favor informen si en caso los alumnos no tienen el sistema Zoom en su casa, por favor informen porque no hay inconvenientes como lo dijo el auxiliar Aurelio, entonces por eso tienen mucho cuidado, por favor. Cualquier duda, consulta, me avisan. La asistencia va a seguir presente en las clases. Va a valer puntos adicionales extras, así que por favor tengan presente. Eh, Conforme vamos avanzando en los bimestres, se le va a subir un poquito más el nivel. Puede ser que aumenten más las preguntas, entonces todo eso hay que tener presente, ¿ya? Cuídense bastante, bastante en casa, bastante higiene, bastante salud, por favor. Espero que este año todo termine y el otro año empecemos una clase presencial, aunque sea para hacer los experimentos o tiene que ver con las células, por ejemplo, ¿no? Y los trabajos que se deben realizar. El próximo año ya ojalá que todo cambie, ¿ya? Chicos, entonces nos vemos el día miércoles, perdón, el día viernes con la clase de química, ¿ya? Con esto cerramos el parte de biología, ¿ya? Mucho gusto, espero que tengan muy buenas tardes, ¿ya? ¿Alguna duda? Para antes de cerrar, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, manden un mensaje, Todo por está favor. claro, profesor. Ya, en este caso creo que el chat está deshabilitado, dice por acá. Ya que importa, entonces por audio no me pueden decir. ¿Ya? Listo, entonces todo está claro, no hay problema, chicos. Entonces los participantes están muy bien. Entonces nos vemos entonces el día viernes en la clase de química, por favor. Ya.